Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que ha conmocionado a Colombia. Una trama llena de misterio, de poder y posibles encubrimientos. Prepárense, porque vamos a intentar resolver este complejo rompecabezas juntos. Efectivamente. Es un caso que nos obliga a analizar las profundidades del sistema judicial colombiano y a cuestionar la influencia de poderosos actores en la búsqueda de la verdad. En el centro de todo esto encontramos a Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de Colombia, acusado nada menos que de manipulación de pruebas, en un caso de corrupción que salpica a la gigante brasileña Odebrecht, y que está ligado a la muerte de Jorge Enrique Pizano, un testigo clave. Para quienes no estén familiarizados con Odebrecht, estamos hablando de una empresa constructora, que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de Latinoamérica, con sobornos a funcionarios en varios países a cambio de obtener contratos. Justamente, Odebrecht operaba en la sombra, tejiendo una red de corrupción que se extendía por todo el continente. En Colombia, su participación en la Ruta del Sol 2, un ambicioso proyecto, sí, para construir una autopista que conectara el centro del país con la costa caribe, desató una serie de investigaciones. Y aquí es donde nuestro protagonista, Jorge Enrique Pizano, entra en escena. Él era el controller de este proyecto. Y según las fuentes que nos has proporcionado, descubrió serias irregularidades. Irregularidades que comenzó a documentar meticulosamente. Lo que hace aún más impactante esta historia es que Pizano y Néstor Humberto Martínez tenían una amistad previa. Imagínate la situación. Descubrir que un amigo, alguien en quien confiabas, podría estar involucrado en actos de corrupción de tal magnitud. Y luego, la tragedia. Pisano aparece muerto, en su casa, en circunstancias sospechosas, con su hijo también falleciendo poco después, por envenenamiento con cianuro. Es una historia llena de giros inesperados. Aunque la investigación oficial, concluyó inicialmente que se trató de un suicidio, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente se quitó la vida Pisano? ¿O hay algo más detrás de su muerte? Y aquí es donde el iPad de Pisano se convierte en una pieza fundamental. De este rompecabezas, recordemos que Pisano era conocido por su meticulosidad y por documentar todo. Se cree que su iPad contenía información crucial que podría arrojar luz sobre las irregularidades. Y que descubrió en la Ruta del Sol 2. Exacto. Y es aquí donde las acusaciones de Miguel Ángel del Río, abogado de la familia Pisano, sacuden el tablero. Del Río afirma que Martínez, mientras ejercía como fiscal general, que para que lo entendamos mejor, es como el equivalente al fiscal general de los Estados Unidos, obtuvo el iPad de Pisano poco después de su muerte y lo devolvió con información clave del periodo 2016-2018 borrada. Es una acusación muy grave. Estamos hablando de un posible acto de obstrucción a la justicia por parte de la persona que en ese momento lideraba la lucha contra la corrupción en Colombia. Y como era de esperar, existen versiones contradictorias sobre cómo Martínez obtuvo el iPad. Por un lado, Martínez alega que la viuda de Pizano se lo entregó voluntariamente, para que él pudiera limpiar su nombre. Pero la viuda, en su declaración, afirma que fue Martínez, a través de su familia, quien la contactó y le solicitó el dispositivo. Y lo que me parece aún más preocupante es que Martínez, como máximo responsable de la aplicación de la ley en ese momento, no siguió los procedimientos adecuados de cadena de custodia, al manipular una posible prueba. ¿Te imaginas la repercusión que esto tendría en un caso en Estados Unidos? Sería un escándalo de proporciones épicas. Un fiscal general debe ser el garante del debido proceso. Y este tipo de irregularidades, siembran dudas sobre la imparcialidad de todo el sistema judicial. Ante estas acusaciones, Martínez se defiende argumentando que tiene pruebas, de que la información no se borró mientras el iPad estaba en su poder. Incluso cita testimonios de investigadores, que supuestamente respaldan su versión. Pero aquí viene otro giro en la trama. Esos mismos investigadores declararon posteriormente que no pueden determinar con certeza cuándo ni quién borró la información del iPad. La intriga se intensifica. Pareciera que cada nueva pieza de información que surge nos lleva a más preguntas sin respuesta. Y para complicar aún más las cosas, aparece en escena el Grupo Aval, un poderoso conglomerado financiero colombiano, con vínculos con el escándalo de Odebrecht, y lo que es aún más relevante, con estrechos lazos con Martínez. Exactamente. La conexión con el Grupo Aval es un factor clave en este caso, y lo que llama la atención es que sus medios de comunicación han defendido públicamente a Martínez. Esto, por supuesto, ha generado serias dudas sobre la imparcialidad de la cobertura mediática del caso. Es inevitable preguntarse si estamos ante un intento de proteger a alguien con poder e influencia, utilizando los medios de comunicación para controlar la narrativa. ¿Qué opinas? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios en una democracia y sobre cómo la concentración de poder mediático puede afectar la búsqueda de la verdad. Sin duda, es un tema complejo que merece un análisis más profundo.
Pero antes de adentrarnos en ese terreno, creo que es importante detenernos un momento y recapitular lo que sabemos hasta ahora. Tenemos un testigo clave muerto en circunstancias sospechosas, un iPad con información potencialmente explosiva que parece manipulado, una exfiscal general en el centro de la controversia, y un poderoso grupo económico que parece estar protegiendo sus intereses. Suena como el guión de una película de suspenso, ¿verdad? La realidad a veces supera la ficción. Y este caso, con todas sus complejidades, nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una batalla constante, que requiere transparencia, rendición de cuentas y un periodismo independiente que no tema desafiar a los poderosos. Lo que me parece fascinante de este caso, bueno, es cómo la denuncia de manipulación de pruebas se suman a las sospechas que ya rodeaban la muerte de Pisano. Recordemos que él estaba a punto de revelar información delicada sobre Odebrecht, información que podría haber salpicado a figuras de alto nivel. Es como si estuviéramos desenredando una madeja de corrupción que llega hasta las esferas más altas del poder. Un testigo clave que muere en circunstancias extrañas. Un iPad con información potencialmente explosiva que aparece manipulado. Y un exfiscal general en el ojo del huracán. Podría ser que alguien haya querido silenciar a Pisano para protegerse a sí mismo o a sus aliados. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y si a eso le sumamos el contexto de la lucha contra la corrupción en Colombia, un país que ha enfrentado durante décadas este flagelo, que corroe las instituciones, y la confianza en el sistema. Bueno, el caso adquiere una relevancia aún mayor. Sin duda. Este caso toca una fibra sensible en la sociedad colombiana, y la figura de Néstor Humberto Martínez, un hombre que ocupó uno de los cargos más importantes del país. Añade una capa adicional de gravedad a la situación. ¿Hasta dónde llega la red de corrupción? ¿Quiénes más podrían estar involucrados? Son preguntas que resuenan en la mente de muchos colombianos. Son preguntas difíciles de responder, pero que exigen una investigación exhaustiva e independiente. La justicia debe actuar con imparcialidad, sin importar el poder o las influencias de los implicados. Absolutamente. Y aquí es donde el periodismo independiente juega un papel fundamental. Y el acceso a información son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Sin ellos, la corrupción puede operar en la sombra, con total impunidad. Y hablando de información, volvamos al iPad de Pisano. Según las fuentes que tenemos, contenía grabaciones, documentos, conversaciones, en fin, una mina de oro para cualquier investigador. Que busque la verdad. La pregunta clave es, ¿qué información se borró? ¿Qué era tan comprometedor que alguien se arriesgó a manipular una prueba para ocultarlo? Es como si estuviéramos ante un thriller político, un misterio que nos mantiene en vilo, esperando que se revelen las claves, que nos permitan comprender la trama completa. Y mientras tanto, la incertidumbre y las sospechas se ciernen sobre Colombia. Este caso, ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de las instituciones y la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción. Es una lucha que requiere el compromiso de todos. La sociedad civil, los medios de comunicación, las autoridades. Solo trabajando juntos podemos construir un país más justo y transparente. Y aquí me gustaría destacar la valentía de la familia Pisano, que a pesar del dolor y la pérdida, siguen luchando por la verdad y la justicia. Su tenacidad es un ejemplo para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Su búsqueda de justicia es un recordatorio de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Como lo prometimos, vamos a analizar el rol del Grupo Aval en este caso. Es inevitable preguntarse si su influencia mediática se utilizó para proteger a Néstor Humberto Martínez. Es una pregunta crucial. El Grupo Aval, un conglomerado financiero con una amplia red de medios de comunicación, tiene estrechos vínculos con Martínez, y su cobertura del caso ha sido, por decirlo menos, favorable hacia él. Esto, claro, ha generado sospechas sobre un posible intento de manipular la opinión pública y desviar la atención de las acusaciones. Recuerdo que en uno de los artículos que compartiste, un periodista independiente criticaba duramente la cobertura de algunos medios. Los acusaba de minimizar las acusaciones contra Martínez y de enfocarse en desprestigiar a quienes lo denunciaban. Ese artículo señalaba cómo algunos medios, en lugar de investigar a fondo las denuncias y presentar un análisis objetivo de la situación, parecían más interesados en defender a Martínez y en desacreditar a Miguel Ángel del Río, el abogado de la familia Pisano. Es preocupante, porque si los medios de comunicación no cumplen con su deber de informar de manera imparcial, la ciudadanía no puede formarse una opinión crítica. Y la verdad queda sepultada bajo un manto de desinformación. Exactamente. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, pero solo es efectiva si los medios actúan con responsabilidad y con ética, cuando los medios se convierten en voceros de intereses particulares. ¿La democracia? La democracia se debilita. Y en un caso como este, donde hay serias acusaciones de corrupción que involucran a figuras de alto nivel,
La imparcialidad de los medios es aún más crucial. La ciudadanía necesita información veraz y completa para poder exigir que se haga justicia. Sin duda. Y este caso nos lleva a una reflexión más profunda, sobre la concentración de poder mediático y sus implicaciones para la democracia. Cuando unos pocos controlan la información que recibe la mayoría, se crea un desequilibrio que puede ser utilizado para manipular la opinión pública y perpetuar estructuras de poder corruptas. Es una situación que se repite en muchos países, no solo en Colombia. La concentración de medios en manos de unos pocos es una amenaza para la democracia, porque limita la diversidad de voces y de perspectivas y facilita la manipulación informativa. Por eso es tan importante apoyar a medios independientes. Volviendo al caso Pisano, me gustaría destacar la valentía de su familia, que a pesar del dolor y la incertidumbre que han enfrentado, no han dejado de luchar por la verdad y la justicia. Su tenacidad es admirable. A pesar de las presiones y los obstáculos que han encontrado en el camino, no han renunciado a su derecho a saber qué pasó con Jorge Enrique y su hijo, ya que los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia. Este caso nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. No podemos permitir que la impunidad se imponga, ni que los poderosos se salgan con la suya. Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y un sistema judicial que actúe con independencia e imparcialidad. Y para que eso suceda, necesitamos una ciudadanía informada, crítica y participativa, que no se deje engañar por la manipulación mediática y que esté dispuesta a defender sus derechos. Y a luchar por un país más justo y transparente. Este caso, con todas sus complejidades y ramificaciones, nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia y sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de un futuro mejor. La lucha contra la corrupción es un camino largo y difícil, pero no podemos darnos el lujo de rendirnos. El futuro de Colombia está en juego. Y para construir ese futuro necesitamos información, conciencia y acción. Informémonos, analicemos, debatamos y actuemos. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya sido útil para comprender mejor este complejo caso y para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia. En la lucha contra la corrupción, los invitamos a que sigan investigando, a que se mantengan informados y que no pierdan la esperanza en un futuro más justo y transparente.